de eso justamente estamos hablando. El Papa se llama Angelo Giuseppe Roncalli. Pero inclusive, Freixedo hablaba de otros papas, ¿no? Anteriormente. Sí, tiene datos. Sí, 12, ¿no? Pío XII, el Papa León XIII y alguien más que se me va este rato. En la historia de los papas, innumerables papas tuvieron confrontaciones directas con estos seres, directas, o sea, pero ellos lo llamaban demonios, o sea, en su época entablaron discusiones y ¿cuáles fueron? Hacemos un recuento de lo que comentaba Freixedo. Loris Francesco Capovilla es el secretario particular de Juan XXIII. Ellos estaban, Juan XXIII y Loris estaban en los jardines de Castel Gandolfo, en la quinta esta de que tienen los papas. Era julio de 1961, caminaban por el Prado y en eso asoma una nave, porque dice en el libro nave extraterrestre, no dice ovni. Y esta nave desciende y de esa nave sale un ser de 2 metros, ¿no? Iluminado, como de luz, con las orejas un poco más grandes que las nuestras. Nos hacía acuerdo al señor Spock. ¿Ese era de qué? Del viaje a las estrellas. Sí, el comandante Spock. Exactamente. Entonces, empezó a gesticular con el Papa durante 20 minutos. 20 minutos es un montón de tiempo. Claro. ¿Qué le habrá dicho? ¿Tú imaginas un ejercicio mental? Yo supongo que lo que le dijo en esa época, que no es cierto, que Dios es el Dios de todos, y por eso él inmediatamente citó al Concilio Ecuménico. El Concilio Ecuménico tenía como objetivo unificar todas las religiones, 61, guerra de... Bueno, para esto sí era sacerdote, porque les digo, estaba de ayudante de Juan XXIII, y lo hizo cardenal. ¿Para qué? Para que asistiera a la canonización precisamente de Juan XXIII, que fue hace, no sé, 3 semanas o por ahí, para que asistiera él, que había sido su mano derecha. Este cardenal Capovilla, y con 98 años, acaba de publicar, lo publicó hace tiempo ya, hizo una reimpresión y le preguntaron: Monseñor, lo que usted dice, una cosa que usted dice del Papa Juan XXIII cuando está paseando allí por los jardines de Castel Gandolfo, o de, no sé si era de Castel Gandolfo o del Vaticano, es cierto, digo, es totalmente cierto. ¿Y por qué tardó usted en tanto tiempo en publicarlo? Porque el Papa me dijo que en 20 años no dijera nada de aquello. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Pues miren lo que dice al pie de la letra. Es decir, que Juan XXIII fue un contactado, el más famoso de todos y el menos famoso, porque la mayor parte de ustedes no lo saben. Y los que lo saben creen que fue un bulo más, como yo me lo creí mucho tiempo, hasta que vi que el hombre estaba vivo y dice: no, esto es cierto. Y se lo dice un cardenal de la iglesia. Miren lo que dice, exactamente copiado del libro de él, que lo han reimpreso en italiano hace poco. Dice: el Papa y yo estábamos caminando a través del jardín, no sé, ya digo, si fue en Castel Gandolfo en el verano o fue en los jardines del Vaticano, que también en los jardines hay. Antes que este Papa, a León XIII le habían pasado cosas también muy interesantes, que las cuento en este libro, que les recomiendo, porque esto es como un resumen de todas las cosas que yo he vivido en mi vida. Y a Juan y a Pío XII le pasó también algo, o sea, muy interesante. Pero bueno, dejémoslo ahí. El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos y luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Da muchos detalles. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas, más alargadas que las nuestras. Menudo dato este. Un hombre que nunca había leído nada de ovnis y de repente te dice una cosa que te la han dicho la mitad de los contactados. Y ustedes lo han visto en la película esa famosa, no sé cómo se llama, las orejitas largas de los... Y este hombre que no sabía de ovnis dice que el que bajó a hablar con el Papa tenía las orejas largas también.
Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supusimos que fuese lo que fuese, no era de este mundo. De modo que algunos todavía están queriendo, se dieron cuenta enseguida, esto es raro. Como los que te dicen, cuando tú ves un ovni y te dicen, no, pero no sería un avión. Oye, uno está muy viejo ya para saber diferenciar un helicóptero de un avión, de algo que no es, de un ave grande, etc. Sabíamos que no era una cosa de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial, así dice el cardenal Capovilla. Y sigue, rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Esto nos demostró que no era una visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia él. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular, como si hablaran, pero no se escuchaba sonido ni voces. No me llamaron, por lo que yo permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida ésta se elevó. Su Santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo, y fíjate las palabras del Papa: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Y ahí acaba la cita. Claro, primera cosa, esto que es de una envergadura tremenda, de tener un contactado de tal calibre, no se enteró nadie, prácticamente nadie. ¿Por qué? El Papa le dijo, como les dije antes, esto no lo digas. Hizo casi lo que hacen los militares, que cuando hay visiones ahí en los cuarteles por ahí, dice, esto no lo han visto ustedes. Eso está queriendo, hay del que hable, ¿verdad? El Papa le dijo, no digas esto en 20 años. Juan 23 era muy largo, era muy listo, muy político, a pesar de que fue una gran persona, ¿verdad?, parecido al Papa Francisco, y se dio cuenta de que aquello era dinamita. El hecho nada más de que bajara un ovni, un aparato por ahí, y hablara con él, y que viera que era un ser vivo, y las palabras que digo, le llamo los hijos de Dios, igual que empieza la Biblia. La Biblia empieza con esa palabra, Elohim, los hijos de Dios. Y sigue el Génesis, los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Y el Papa le llama hijos de Dios, decir que son hijos de Dios también. Pero él se dio cuenta de que aquello era dinamita. ¿Por qué? Porque inmediatamente le pasó a él, a mí me pasó igual el día que yo me convencí de que los ovnis eran una realidad, a pesar de las cosas que decían los militares y las autoridades. Y me convencí por lo que fuera, porque los vi, ¿verdad? Mi mente empezó a pensar, pero bueno, ¿y esta gente, por qué la Biblia no nos ha hablado de ellos? Nunca nada. ¿Por qué en la religión, el dogma, no se cuenta con ellos? ¿La redención de Jesucristo les atañe a estos también o solo a nosotros? Porque dice que la religión es para el orden entero, pero ¿por qué nos habla de esta gente? Eso es dinamita, y por eso el Papa, muy sabio y muy zorro, le digo, no hables de esto en 20 años. El que venga de atrás que arree, ya estaré yo muerto. Pero el que viene detrás tampoco arreó, porque eso se cayó. La Santa Sede apenas se abre. Ha habido nada más un cura famoso, que fue Corrado Balducci, que se murió hará un año por ahí, que sí, ingenuamente decía que no, esto no tenía mucho que ver con la religión y que no ofendía nada, que no ofende nada. A mí por lo menos me puso a temblar, a dudar de muchas cosas. ¿Por qué no se nos habla de esto? ¿Y qué tienen que ver todo lo que es esto? Y mil revoluciones me hizo por ahí. Bueno, ahí ustedes escucharon las declaraciones de Salvador Freixedo al respecto de estas declaraciones de Loris Francesco Capovilla, ¿no? El secretario particular de Juan XXIII, hombre de confianza y que por muchos años estuvo pues muy